Son abrumadoramente claras las limitaciones intelectuales, éticas y morales que tiene Tatiana Cloutier. Desde hace más de 5 años podemos testificar con ejemplos y desplantes muy claros esto que acabo de señalar. Incluso de esas limitaciones estoy seguro está al tanto el gobierno federal, Morena y sus seguidores. Pero ocurre que en efecto, como ocurrió desde 2017 y como pasa con el populismo autoritario, siempre una esfera ideológica de esos términos encumbra la estupidez, la ignorancia y la irresponsabilidad, porque es en un contexto donde se exaltan las pasiones, en donde se desenvuelve siempre ese discurso populista que busca partir siempre en dos, héroes y villanos, para abrirse paso así con esos planteamientos primitivos y desde luego también dentro de un público que en efecto es proclive a esa división entre buenos y malos y a esa intención siempre socarrona y simplona de explicar la historia así, entre héroes y villanos. A diferencia de 2017-2018, sin embargo, Tatiana Cloutier suena hueca y, como he dicho, ostensiblemente limitada, sin eco esta vez, en amplísimos sectores de la sociedad mexicana y en particular en las redes sociales. Si Ogaño ella pudo desenvolverse como pez en el agua para incluso hacer pasar como gracejadas sus faltas de ortografía, sus eructos verbales, sus imprecisiones, sus imprecaciones, sus acusaciones como estas que sin pruebas orientó en contra de Enrique Krause. Si antes se pudo comprometer como lo hizo a que el presidente de la República presentara los registros de sus ingresos y con eso también el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cosa que nunca hizo. Si antes pudo entonces desenvolverse en el manto de la impunidad para prometer sin responder, para difamar sin ofrecer pruebas, ahora es como un arlequín. O piensen ustedes en esos personajes viejos de el circo que se meten a la pista una vez que ha ocurrido el error o la ausencia de algunos de los personajes principales para rellenar el tiempo o incluso también para distraer la atención del respetable. Esa es la función que ahora tiene Tatiana Cloutier. A últimas fechas, como ustedes se han dado cuenta, ha renovado su protagonismo después de haber sido desdeñada y prácticamente corrida del gabinete presidencial e incluso minusvalorada en aquel abrazo que ella pretendió dar cuando el presidente, muy ufano por supuesto, aplaudió para evitar ese estrechamiento de cariño, hasta pues prácticamente el anonimato. Lejos habían quedado sus señas, ¿se acuerdan? Que también la muestran con una total expresión pues, de su ser primitivo. El asunto es que en efecto, vayamos al grano, la función de ella es distraer las críticas que debieran estar siendo orientadas hacia Claudia Sheinbaum, la criatura del presidente de la República. Sin lugar a dudas, Xóchitl Gálvez ha ido corrigiendo en su estrategia muchos errores que incluso nosotros señalamos, yo en lo personal, aún suscitando el enojo de muchos de sus fanáticos. Y uno de esos errores era no tener un foco preciso de interlocución y de cuestionamientos para que incluso se fuera difuminando su propio mensaje errático, mensaje de aquellos entonces. Pero de un tiempo a la fecha, en efecto, esa corrección en su estrategia de campaña ha implicado
dirigirse de manera directa a Claudia Sheinbaum, para desnudar en efecto que se trata de un disco rayado por el presidente de la República, de un teleprompter impregnado de las frases y de los dichos y de los planteamientos del jefe del Ejecutivo en su ser, en el de Claudia Sheinbaum, como una criatura política de él, del presidente de la República, para garantizar la continuidad, le llaman en segundo piso, de la autoproclamada y en el fondo, en realidad, desastrosa cuarta transformación. Esa ha sido la función de Claudia. Y cuando llega Xóchitl Gálvez y se dirige directamente a ella, es cuando la descompone, además, porque en efecto el carácter irascible de Claudia Sheinbaum, que explota prácticamente por quítame estas pulgas, pues en efecto ha caído ya justamente en esa estrategia, y qué bueno que continúe, y lo sabe el gobierno, y entonces intenta desde luego orientar la serie de ataques que acostumbra dentro de su maquinaria digital, pero ha visto que eso no es suficiente. Luego entonces también ha generado algunos personeros, y quién mejor sino esta figura grotesca y tristemente memorable, a diferencia de su padre, que es Tatiana Cloutier. Sí, la misma ignorante que no sabe escribir, que encuentra de las señas la mejor manera para comunicarse, errática y con un lenguaje chicloso, arrastrando las propias palabras y diciendo, por ejemplo, para suscitar el escándalo del respetable, que no sabe si hay expresiones distintas del crimen organizado en Michoacán, en Veracruz o en Guerrero, y que no sabe, y que en todo caso esperaría pruebas en relación con los desvíos de recursos del erario para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. Quiere ser, en el fondo, Tatiana Cloutier, una especie de pararrayos, es decir, ocupar la atención periodística, mediática, política y de toda la rebambaramba que implica las expresiones en las redes sociales, para que Claudia Sheinbaum siga nadando de a muertito. Desde luego, siempre será incluso benéfico para la salud una sonrisa, o en realidad sí la carcajada que puede despertar estas gracejadas y estas limitaciones que expresa Tatiana Cloutier, a quien critico por ser válgase la cacofonía, un ser humano, no por ser mujer, ni nada tiene que ver con la misoginia. La ignorancia, la astucia, la falta de escrúpulos para difamar y absolutamente todo ese pernicioso comportamiento que tiene Tatiana Cloutier, nada está relacionado con la identidad de género. Lo mismo ha ocurrido y ocurre sistemáticamente con algunos otros representantes y voceros disfrazados de periodistas, ignorantes y supinos, que en efecto pueden ser o pertenecer a otro género. Pienso en ese pedazo de mojón que es Cayo de Hacha, o también otro pedazo de mojón que es Ricardo Sevilla. Pero cierro rápido este paréntesis para continuar en efecto señalando que poco ayuda a la perspectiva de defensa de la democracia centrarse o concentrarse en ese papel de títere que está jugando Tatiana Cloutier. Pero como he dicho, en efecto, una que otra vez, no puede uno dejar de señalar, porque ella es un botón de muestra de la ignorancia que pone de relieve el populismo, y en efecto, pues hacerlo patente. Porque además es muy claro ella como un indicador de lo que significan todas las limitaciones intelectuales y políticas. Vieron ustedes cómo dentro de esas funciones distractoras que ella tiene, se lanza a atacar a Xóchitl Gálvez diciendo que no tiene estatura. Vaya cosa.
para poder tener un intercambio con Claudia Sheinbaum y ahí orientar entonces la crítica. Por eso vale mucho la pena colocarla en su lugar, en el lugar que le corresponde. Y el lugar que le corresponde es dentro de estas miasmas generadas por el populismo, cuyos nombres ya he comentado algunos y que ustedes conocen muy bien porque hemos incluso documentado en 2 libros, ya esperen el tercero. Estamos empezando apenas, desde luego, a diseñar lo que sería un tercer volumen de lo que llamamos los farsantes de la 4T, que son eso, piezas de arlequines, entre otros que sí no hemos comentado en libros, pero que asiduamente nosotros exhibimos. Pues se encuentra Mario Delgado, que también con ese desplante relacionado con declarar ilegal la manifestación social del próximo 18 de febrero en defensa de nuestra democracia, trata de concentrar ahí en él las propias críticas. Esa es la función que todos ellos tienen para cuidar a la criatura del presidente y evitar que muestre sus, de todas maneras, ostensibles limitaciones emocionales, políticas, éticas y morales. Por eso vale mucho la pena tener en cuenta el papel y el rol que cada uno de estos personeros están llevando a cabo para centrarnos, para concentrarnos, para delimitar las baterías en relación con lo que representa la criatura de Andrés Manuel López Obrador, que nada nos distraiga por mucho y que en efecto, como un espantapájaros, a veces nos puede hacer voltear la mirada como ahora Tatiana Cloutier.